Todos estos vídeos que estás a punto de ver provienen de la cuenta de TikTok de Ricky It's World. Ricky hace una afirmación audaz de que su casa está embrujada y afirma haber experimentado actividades paranormales muy aterradoras, la mayoría de las cuales están centradas en su hijo, Elliot. Durante un tiempo, Ricky ha capturado numerosos sucesos espeluznantes, archivando una serie de vídeos escalofriantes y compartiéndolos en su página de TikTok. Y lo que estos revelaron aterrorizó a todos los espectadores que lo vieron. Follow me home, and I swear to God there is whirling coming from the cupboard. Hello? Hello? En este primer clip, Ricky escucha sonidos de gemidos que provienen de su armario. Él llama diciendo hola, y luego se escucha el sonido de golpes que resuenan en la puerta del armario. Ricky abre pero no hay nadie dentro, y este solo es el comienzo de algo aterrador para esta persona. En el siguiente vídeo, Ricky encuentra a su hijo Elliot actuando de manera muy extraña. Elliot, what are you doing? Oh, that's cool. What's that? What's that in the corner? Oh, why have you drawn that? Oh, really? Yeah. What does he do? He reminds me of the night. Why? Oh, really? Okay. Elliot está dibujando algo en la esquina de su habitación y menciona que ve a un hombre que está colgado en el rincón. Sin embargo, cuando Ricky enfoca la cámara hacia donde Elliot ve a ese hombre, allí no hay nadie. Elliot menciona que esta figura lo visita por la noche y que lo molesta golpeando, pero Elliot no debe de contárselo a nadie. Otro día, Ricky encuentra a su hijo actuando de manera extraña de nuevo. Stop it. Elliot, what are you doing? Oh, really? Right. Are you crying? So this is the photo of the hanging man he's seen in the corner of his room. I'm going to ask him to draw it again when I've rubbed it completely off. Elliot, can you draw the hanging man for me like you did before? What if I don't let him? What if you can sleep in my room? Is that okay? Yeah. Right, so what's these on his face? Tears. What's this? Straight. Oh, okay. Does he cry quite a lot? Yeah, because you've got his feet up there. He's up there. Okay. Okay, thank you. Okay, thank you. Elliot grita a la figura invisible que cese, y Ricky le pregunta qué está haciendo. Elliot responde que ve al hombre colgado de nuevo, pero que esta vez el hombre se encuentra llorando. El pequeño se niega a dibujar al hombre nuevamente y menciona que este le regañará por la noche. Solo accede a dibujarlo cuando Ricky le permite dormir en su habitación aquella noche. En un vídeo grabado en la habitación de Elliot durante la noche, se puede ver al niño durmiendo en su cama cuando de repente un gruñido fuerte lo asusta. Elliot dice basta, me estás asustando, y de repente es arrastrado fuera de la cama, pero logra liberarse y huye escaleras abajo. En otro clip, Ricky es despertado por ruidos en su casa, toma su teléfono y va a investigar. So it's the middle of the night. There's a wailing coming from the bathroom. Everybody's asleep.
Se oyen sonidos de lamentos escalofriantes que provienen del baño de esta persona, y a medida que se acerca, el inodoro se descarga por sí solo. Pero allí no se ve a nadie. Ricky se acerca valientemente preguntando si hay alguien ahí, pero un ruido espantoso lo hace retroceder antes de que el vídeo termine. En el siguiente clip, Ricky es perturbado por ruidos que provienen del piso de arriba. Sube para investigar y grita hola. Hello? Hello? Whoa. Luego, la puerta de una de las habitaciones se cierra violentamente. Ricky obviamente se asusta, y luego los sonidos de pisadas pesadas corriendo hacia él lo hacen huir escaleras abajo completamente aterrorizado. En una serie de clips posteriores, Ricky sigue siendo perturbado por ruidos que esta vez provienen de su armario. Hello? It's banging coming from the wall. Hello? Hello? En un momento concreto, Ricky abre la puerta del armario y se lleva una sorpresa al ver lo que hay dentro. Además, los ruidos de golpes lo llevan al desván, donde se produce un ruido muy desgarrador. La actividad paranormal de la casa de Ricky parece estar escalando. So somebody's hammering the door down. And it's been like this for about 2 minutes. But there is absolutely nobody there. Hello? Molly, back here. Molly. Molly. En otro clip, se escuchan ruidos de golpes que hacen vibrar una de las puertas. Ricky abre la puerta pero no hay nadie. Solo hay un juguete de perro de peluche en el suelo que de repente se activa. Parece que algo está acosando la casa de Ricky y la actividad paranormal cada vez se intensifica más. Sea lo que sea que esté acechando la casa de esta persona, decide hacer una aparición. Este vídeo muestra a Chris Finch, del canal de exploración urban Bexhill, en la supuestamente embrujada escuela Robert Fulton en Cleveland, Ohio. La escuela fue construida en la década de 1920 y fue abandonada y dejada en un estado crítico en el 2011. El explorador Chris se aventuró a investigar este escalofriante lugar y encontró muchos más secretos de los que él esperaba. Mientras Chris está caminando por esta escalofriante escuela en ruinas, oye como si algo se estuviese golpeando a lo largo del pasillo.
Además, mientras Chris continúa, se puede ver una figura oscura caminando por una puerta al final del corredor. A lo largo del vídeo, Chris explora esta escuela abandonada y alrededor de los 29 minutos de exploración, este explorador recibe el susto de su vida. Somebody's in there. That shit's still there. Don't explore alone. Keep out. Oh shit. I bet somebody lives in here. Yeah, somebody's been in here. Look at that. Somebody's been living in here. Somebody's in there. Holy shit. I'm out. Holy f- Where's next? Chris se acerca a una puerta cerrada con un letrero escrito a mano que dice «Mantente afuera». Intrigado por esto, y con la esperanza de capturar algo aterrador, Chris abre la puerta. Dentro de este lugar, encuentra una silla, un escritorio de escuela y algunos muebles amontonados en una pila. Al otro lado de la habitación se ve unas sábanas que cubrían un agujero. Cuando Chris intenta ver qué hay del otro lado, un grito escalofriante sacude todo el lugar. Muy asustado, Chris sale corriendo y decide no volver a entrar en este sitio. Seguramente, Chris casi tiene un ataque al corazón con la investigación en esta escuela. Y muchas de las personas que han visto este vídeo aseguran haber gritado también después de verlo. Y la verdad es que no los culpo por ello. Algunos espectadores sugieren que Chris se encontró con una persona sin hogar que vivía en esta escuela. Un espectador concreto asegura que lo más escalofriante de esto es saber que había una persona viviendo allí en esa aterradora total oscuridad. Y para ser honestos, creo que todos podemos estar de acuerdo en que lo que Chris encontró es realmente aterrador. No sabemos a ciencia cierta si esto que encontró es paranormal o no. ¿Tú qué piensas? Dímelo en los comentarios. El siguiente vídeo proviene de la cuenta de TikTok de WinBookPix, quien ha presentado ya varios vídeos de aterradoras figuras sombrías y misteriosas. Muchos de estos vídeos han dejado a las personas muy aterradas. Algunos de ustedes recordarán este vídeo en el que se ve una figura sombría que desaparece después de ponerse de pie, o este, en el que una figura aparece en una esquina, pero cuando Win va a revisar ya no hay nada. En los próximos vídeos, Win está completamente relajado en su casa cuando ve algo con el rabillo de su ojo. Inmediatamente agarra el teléfono, empieza a grabar y comienza con su investigación. I don't know if you're gonna see what I'm seeing, but this is on repeat. This happens over, and then the knocking happens. The knocking, there it is, and it just goes and goes until you stop. Can you stop, please? I mean, it's just right there.
That's new. Okay. Whatever you are, you gotta go. And it's... Yeah, I don't like that. I don't like that at all. Goodbye. Mientras Wynn pasa la cámara por el pasillo, una misteriosa figura oscura aparece de la nada y desaparece rápidamente de la vista. Después de esto, se logran escuchar algunos golpes y luego una silla empieza a girar dentro de la habitación. Cuando él entra, se puede escuchar una voz infantil que se lamenta. Wynn gira la silla, pero no ve a nadie en este sitio. Luego la puerta se cierra detrás de él. Wynn dice que ya ha tenido más que suficiente y sale del lugar. En el siguiente clip, él está en la cocina y sucede lo siguiente. Go lie down. It's okay. Lie down. Stay. Been doing this all morning and I don't have time for this today. Stop. Hey buddy, I got too much going on. You gotta cut it out. Oh, shit. Okay. I'm just gonna set it up. Paper towels. And we'll just let the phone roll. Se puede escuchar al perro de Wynn ladrándole a algo. Luego la puerta del sótano se empieza a abrir lentamente. Él va a revisar, enciende la luz y después de un momento esta empieza a parpadear. Al ver esto, él cierra la puerta pero solo minutos después se abre de nuevo. En esta ocasión podemos ver lo que parece ser la figura sombría de un niño que está subiendo las escaleras. Sin embargo, esta parece desvanecerse en el aire tan pronto como el hombre va a cerrar la puerta, aunque inmediatamente esta se vuelve a abrir. Y la misma figura aparece de nuevo y en esta ocasión se queda observando desde la oscuridad. En el clip siguiente, Wynn estaba muy tranquilo en su hogar cuando sucedió algo espeluznante. Leave. Stop. You gotta go. Shh, 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 shh. Calm down. What are you? Stop! Charlie, come on. I don't even know how to explain what I'm seeing. Holy hell. Se pueden escuchar una serie de golpes viniendo del comedor. Cuando el hombre se acerca, se logran ver unas manos golpeando fuertemente la puerta de cristal. El hombre apaga la luz del interior y enciende las luces de fuera para lograr ver mejor, pero lo que estuviese golpeando la puerta ya se ha desvanecido como si nunca hubiese estado allí. Un momento después, los golpes continúan por lo que el hombre abre la puerta y repentinamente los golpes se detienen. Pero sin embargo, cuando Wynn cierra la puerta y se empieza a alejar, los golpes comienzan de nuevo, por lo que el hombre se gira rápidamente para ver qué sucede, y se logran ver unas manos golpeando una vez más. Al día siguiente, los golpes han continuado. Oh, this is crazy. Did you hear this last night? It was going last night. Now, did you... Charlie, come here. I guarantee it's gonna keep on. It'll do it. Los espectadores de TikTok se han quedado muy aterrados al ver estas imágenes subidas por Wynn Mike Pigs. Muchas personas dicen haberse arrepentido de ver estas imágenes en la noche antes de dormir, ya que se asustaron demasiado y no consiguieron conciliar el sueño. El
El siguiente vídeo viene del popular canal ruso Topi. Sergei explica que quiere realizar un experimento usando dos espejos supuestamente embrujados, y para esto los coloca uno frente al otro. Muchos entusiastas paranormales y creyentes del oscuro dicen que hay una ley sobrenatural la cual afirma que al colocar dos espejos uno frente al otro, se creará un portal espiritual que puede atraer a muchas almas del otro mundo. Esto es debido a que las entidades se pueden colar a nuestro mundo mediante los reflejos infinitos. Este concepto proviene de hace ya muchos años, específicamente de los antiguos chinos que practicaban el Feng Shui. Practicaban este tipo de rituales para contactar con sus ancestros. Sin embargo, ellos afirmaban que al hacer esto cualquier entidad oscura también podría intervenir en el ritual. Incluso las brujas que practicaban magia blanca desaconsejaban colocar dos espejos opuestos. Sergei, ansioso por abrir este portal para contactar con cualquier espíritu presente, coloca los dos espejos uno frente al otro. Él espera durante unos minutos a que el portal esté abierto y empieza a realizar preguntas. Realmente no sucede mucho al principio, así que pasados unos 12 minutos en la investigación, el hombre reajusta los espejos y su equipo, y esto es lo que sucede. Только что проявился какой-то дом. Я сегодня, буду, показывать вам то, что вообще проявляется. Поставим сюда. Наверное, так. Вот так. Вы можете показать себя, призраки, сущности, которые могут выйти из этого зеркала. Проявите себя. Проявите себя с помощью этого приложения. Что был стук? Так, ладно. Призраки, проявите себя. С помощью этих нейросетей. Блин, у меня такое чувство сейчас было, что меня как будто бы кто-то за плечо взял. Podemos oír a Sergei pidiendo a cualquier espíritu en el lugar que se muestre. Se logran escuchar algunos golpes a su alrededor, pero realmente no se ve nada. Sin embargo, de repente aparece una figura oscura detrás del hombre, la cual se mueve lentamente hacia él. Parece que la figura extiende una mano para tocarle el hombro, y apenas lo hace retrocede para desaparecer en el aire y no ser visto nunca más. Sergei sienta esta presencia y se da la vuelta, pero está claro que no logra ver nada. Los espectadores del vídeo se han quedado horrorizados con estas imágenes subidas al canal Topi. Muchas personas creen que la figura que se logra ver en el vídeo es 100% real. ¿Pero tú qué opinas? ¿Puede ser que Sergei haya convocado a un espíritu a través del corredor que creó con los espejos? Sus espectadores creen que es así, ya que no encuentran otra explicación para esta figura. Pero me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Este siguiente vídeo ha estado circulando en las redes sociales y aparentemente muestra algo muy aterrador. Se rumorea que está relacionado con algún tipo de ritual vudú o práctica de curandero. En el vídeo, un hombre canta alegremente mientras camina a su casa, pero luego se asusta repentinamente por algo que ve en la cámara de su teléfono.
Jesús, Jesús, guíame, Jesús, guíame. El hombre canta muy alegremente una canción. Sin embargo, cambia rápidamente de tono cuando ve a alguien o algo detrás de él mediante la cámara de su teléfono. Esta persona se queda paralizada por un segundo mientras que analiza qué es esta figura. Cuando se da cuenta de lo que es, empieza a huir, y quien sea lo que sea esta cosa también empieza a correr detrás de él. Y en ese momento el vídeo termina. No tengo ni idea de lo que le pasó a esta persona. El vídeo se ve muy real, sin embargo no hay mucha información al respecto de estas imágenes. Aún así, muchos espectadores aseguran que el vídeo es 100% real. ¿Pero tú qué crees? Dime tu opinión en los comentarios.